En Moni TV, La Cumbre. Aquí te mostramos lo mejor de nuestra sociedad. En La Cumbre te presentamos lo mejor de nuestros paisajes. La Cumbre. Estamos orgullosos con lo mejor de nuestra región. La Cumbre. Somos el fruto de nuestro trabajo. La Cumbre. Solo aquí, en Moni TV, tu canal. Iniciamos un nuevo programa de Diálogo La Cumbre Televisión. Este es un segundo programa que realizamos con el economista y profesor universitario Luis Carlos Peña Farieta, que queremos recordarle para la audiencia que en uno de el programa anterior que hicimos, en estos marcos también de la economía, pues hablamos de la ciencia económica, hablamos de la economía política, de los presupuestos municipales, de la inflación, de impuestos en general hasta el Producto Interno Bruto y de la deuda externa. Eso lo mencionamos hoy iniciando este programa para que ustedes, por favor, pueden ir a YouTube o a Facebook y buscar ese programa anterior de Diálogo La Cumbre Televisión, donde se habló de economía. Economía con Luis Carlos Peña Farieta. Bueno, y para este segundo programa, pues tantos temas que hay en ese sentido, Luis Carlos, y le agradecemos nuevamente la presencia en este programa porque sus aportes son básicos y fundamentales. Eso no lo estoy diciendo yo. La audiencia que vio el anterior programa nos escribió a nuestros correos y a nuestros medios y ahí manifestaron: hombre, ese profesor que usted entrevistó, qué maravilla, muy claros los conceptos y desde luego que fueron excelentes aportes que se le hicieron a la comunidad de las provincias de Vélez en Santander y de Ricaurte en Boyacá. Para este programa, sin más preámbulos, queremos, Luis Carlos, quiero que trabajemos 3 puntos fundamentales. El tema del Plan Nacional de Desarrollo. Hay un nuevo gobierno y al parecer pues, les corresponde además a los gobiernos estructurar y presentar al Congreso de la República su Plan Nacional de Desarrollo, sí, que deben cumplir en sus 4 años de gobierno. De acuerdo, si no, vendrá la fiscalización del pueblo y de los entes de control. También se habla de las reformas tributarias. Uno que recuerde, parece que ningún gobierno ha dejado de hablar de reformas tributarias. De acuerdo, sí. Porque tienen que fortalecer, al parecer, sus fiscos nacionales y distribuir sus recursos pues, en las necesidades que demanda el funcionamiento de un país. Y un tercer aspecto que vamos a tratar es el que tiene que ver con una teoría que suscitó una polémica. La ministra actual de Minas, en uno de sus conversatorios, habló de que de pronto había que echar mano a la teoría del decrecimiento. Y Luis Carlos, se armó Troya, porque eso generó una polémica a nivel nacional. ¿Cómo así? Si estamos creciendo, si no crecemos mucho, y ahora nos van a decir que debemos de crecer. Eso que nos lo aclaren un poco más, con mayor propiedad.
Y queremos entonces abordar esa teoría al final del programa, la teoría del decrecimiento. Sí, de acuerdo, Julián. Muy bien. Luis Carlos, pues dijimos que el Plan Nacional de Desarrollo, ¿qué contempla, qué estructura, qué aspectos fundamentales tiene un Plan Nacional de Desarrollo? Bueno, Julián, pues primero, gracias por la invitación. A ti y al equipo de coproducción. Es muy importante hacer la relación entre esas cosas que son aparentemente teóricas y que mucha gente piensa que salió quién sabe de dónde, inspiración divina o quién sabe qué cosa, con la vida real. Todo, absolutamente todo eso es de la vida real, parte de la vida real. Entonces, nosotros seres humanos hacemos planeación, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos voy a hablar de una teoría administrativa, la planeación estratégica, ¿sí? Una misión, ¿qué vamos a hacer? Una visión, ¿sí? ¿En cuánto tiempo vamos a lograrla? ¿Sí? Unos valores, que son unos principios que en un momento dado van a regir absolutamente toda la actividad que se tiene prevista, ¿sí? Luego vienen unos objetivos, en términos usuales son objetivos de carácter general, ¿sí? Luego vienen los planes propiamente dichos, luego los proyectos y por último los programas. Creo que es al contrario, planes, programas y proyectos, ¿sí? Al final los proyectos es la ejecución en sí de las diferentes actividades que se deben realizar para conseguir un objetivo, ¿sí? Bueno, entonces en el caso nuestro, la planeación, ¿sí? El Departamento Nacional de Planeación, en su primera etapa fue fundado en 1958. Ajá. O sea, esto no es algo nuevo. Sí ha sufrido una serie de reformas y pues tiene una importancia máxima, sí, a partir de la Constitución del año 91, en el ejercicio del poder por parte del Ejecutivo, entiéndose de presidencia para abajo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué se debe hacer? En un momento dado, primero yo tengo que saber qué es lo que voy a hacer, ¿sí? Tengo que conocer el contexto, tengo que saber cuáles son los problemas que hay, cuáles son las fortalezas, ¿sí? Tengo que saber con qué recursos cuento en este momento, ¿sí? Para lograr lo que me he propuesto, qué recursos necesito conseguir y en un momento dado cómo los voy a conseguir, ¿sí? Bueno, entonces, hablando de las metas, tú en alguna oportunidad hablabas de que la gente estaba diciendo que la economía va bien, pero el país va mal, ¿sí? O sea, en un momento determinado, ¿qué es lo que pasa? A nivel de crecimiento, ¿sí? El comportamiento de la economía colombiana durante la pandemia fue casi que el mejor de América Latina. Y a nivel mundial le fue sumamente bien. Pero, ¿cuáles fueron los problemas derivados de la pandemia? Mucha gente tuvo en un momento dado que cerrar sus negocios, vender sus cosas, algunos se fueron del país, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, los índices de ocupación laboral, los índices de pobreza, ¿sí? Se incrementaron. Fue un efecto normal y lógico de un elemento que estaba fuera del control del gobierno, como fue la pandemia, totalmente fuera del control del gobierno. Entonces, obviamente... Imprevisto, ¿no? Además, a nivel mundial. Correcto. Entonces, a ver, ningún modelo económico, econométrico, ¿sí? Tiene en cuenta ese tipo de situaciones, porque son totalmente anómalas. Eso fue una prueba de fuego para los dirigentes políticos de todos los países y para los economistas a nivel mundial. Pero es que yo como economista, ¿qué voy a hacer contra una pandemia? Sí, ahí hay que revisar los planes de desarrollo, hay que revisar el presupuesto,
hay que hablar con el Ministerio de Salud, hay que hablar con la Organización Mundial de la Salud, etcétera, etcétera. Señores, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer primero? ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer con lo que tenemos? Se compone por una parte general y un plan de inversiones de las entidades públicas del orden nacional. En la parte general se señalan los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y prioridades estatales en el mediano plazo y las estrategias y orientaciones generales de la política económica, social, ambiental que serán adoptadas por el gobierno. El plan de inversiones contiene los presupuestos plurianuales de los principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la especificación de los recursos financieros requeridos para su ejecución y sus fuentes de financiación. O sea, Luis Carlos, en estos procesos y en los cambios de gobierno se tienen unos diagnósticos y, digamos, los candidatos de los partidos que presentan sus propuestas y hasta sus programas de gobierno, que luego con sus asesores los estudian y los profundizan un poco más y presentan unas ideas básicas para que la opinión pública entre a participar, entre a hacer sus aportes para consolidar lo que al final puede ser la propuesta del Plan Nacional de Desarrollo, que se lleva al Senado, al Congreso de la República, le dan su aprobación y el gobierno a la ejecución. Ya tú ahí estás hablando es de los procesos que se deben seguir para establecer el Plan Nacional de Desarrollo. Exactamente. ¿Sí? Pero, a ver, tú también decías que cada uno de los candidatos pues tiene una visión sobre la población y de acuerdo con eso, entonces, él para sí mismo, de acuerdo con su ideología y sus propósitos, establece una serie de prioridades. En países como el nuestro las prioridades son más o menos las mismas. ¿Qué es lo que hace? Que la cambian de puesto, ¿no? Que antes era el deporte y ahora entonces vamos a poner las artes, y antes era la educación de cierta forma y ahora entonces vamos a educar de otra, cosas de esa naturaleza. Es el mismo muñeco vestido con diferentes vestidos, valga la expresión, ¿no? ¿Sí? Valga la expresión. Y a eso hay que agregarle todo el arte de la oratoria, todo el arte de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, para poder a través de la vida emocional involucrar a la gente que se hagan partidarios de ese candidato, ¿sí? Y voten por él. Sí, porque es que en muchas ocasiones, sí, los candidatos dicen, hay que, voy a, sí, pero falta el con qué. ¿Con qué y cómo lo vamos a hacer? Exactamente, entonces el cuento del con qué ya tiene que ver con el presupuesto, pero el presupuesto no es únicamente una cuestión de carácter monetario. ¿Sí? Desde luego. Ahora, el Plan Nacional de Desarrollo, que una vez, digamos, armada esa propuesta, se va a revertir pues para atender los problemas del país. Pero hay una metodología, Luis Carlos. Con este nuevo gobierno del Pacto Histórico ha lanzado una metodología de construcción del próximo Plan Nacional de Desarrollo para esta vigencia de sus 4 años. Y ha convocado a las comunidades, entendemos que van a haber cerca de 50 diálogos regionales, con una metodología del Departamento Nacional de Planeación que se ha entregado. ¿Usted le parece, con su experiencia de docente universitario, que esa metodología es interesante para lograr captar el interés de los ciudadanos, ¿no? Porque a veces son los teóricos, los intelectuales, los técnicos, los que arman unas propuestas que de pronto no tienen en cuenta pues lo que usted decía, la realidad de una región, la realidad de un departamento, la realidad pues cultural, educativa, social, agraria, que se requiere para seguir promoviendo
el desarrollo de un país. Sí, mira, para efectos de adelantar lo que tú dices, hay una legislación que está establecida ya desde hace bastante tiempo respecto de la participación de las comunidades, ¿sí?, en la recopilación de datos, ¿sí?, para elaborar, ¿sí?, planes de desarrollo. Eso siempre se debe hacer antecitos del mes de octubre, ¿sí?, porque eso tiene que ser primero toda la información recopilada, ¿sí?, toda la información tiene que ser procesada, toda la información tiene que establecer prioridades, tiene que establecer qué recursos se necesitan y cómo se van a conseguir, ¿sí? Si no hay la plata, entonces cómo vamos a financiar esos faltantes, y ese fenómeno no es solamente exclusivo a nivel territorial, sino también del gobierno central, ¿sí? Porque es que hay programas que son exclusivos del gobierno central, ¿sí? Entonces eso debe tenerse en cuenta. Precisamente hoy estaba yo mirando la Constitución y ahí está perfectamente definido la metodología. Esa metodología. Correcto. Ahora, pues no sé si vaya a haber algún cambio. Si hay algún cambio, eso tendrá que hacerse por ley. Sí, ahora la ley. Bueno, eso en desarrollo del programa, digamos, dando unos elementos sobre el Plan Nacional de Desarrollo, en la convocatoria que ha hecho el Gobierno Nacional. Y la invitación, pues, es a seguir profundizando, a seguir estudiando sobre ese enfoque y esa construcción de un Plan Nacional de Desarrollo, y que los ciudadanos asistan a las convocatorias que está haciendo el Gobierno Nacional para que en sus regiones se vinculen, se inscriban, participen, opinen en todas las materias de la convocatoria, y se aspira a que se pueda consolidar un buen Plan Nacional de Desarrollo que lo pueda cumplir el gobierno en sus 4 años de ejercicio constitucional. Sí. A ver, yo creo que de hecho hay una herramienta que eventualmente podría servir, que son las juntas de acción comunal. Ah, sí, recurrir a las acciones comunales, a las cooperativas, a los sindicatos, a las organizaciones de carácter social, juveniles, de mujeres, campesinos, de trabajadores, de desempleados, de industriales, de gente del agro, las comunidades indígenas, todo mundo a participar de este proceso de construir el Plan Nacional de Desarrollo. Sí, porque infortunadamente a nosotros, Juvenal, nos falta cultura política. Y de participación, sí, estamos todavía en eso. La cultura política es participar. Sí, no es únicamente saber que hay un partido A, B, C y D y no tenemos ni idea cuál es su ideología, etcétera, 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 etcétera. Es que yo soy conservador porque es que mi papá era conservador. Sí. Sí, no, eso no tiene sentido. Por eso digo yo que nos falta cultura política. Y en estos asuntos de carácter económico sí hay como cierta renuencia, además porque tampoco se tiene la formación, ¿no? Sí. Pues desde la escuela misma, desde la formación de los ciudadanos, a la cual debemos acudir para participar activamente en estas convocatorias que haga el gobierno nacional, los departamentales, los municipales. Vamos a hacer, Luis Carlos, un primer alto en este programa para continuar pues entregándole unos aportes de carácter pedagógico y educativo a nuestra audiencia de los pueblos de las 2 provincias de Ricaurte en Boyacá y de Vélez en Santander. Ya volvemos. Volvemos a Diálogo La Cumbre Televisión. Esta segunda parte tiene que ver con lo que los gobiernos de cada periodo lanzan a la opinión pública en la idea de las reformas tributarias. Y este gobierno del Pacto Histórico pues no es la excepción. Ha convocado al Congreso de la República por intermedio de su ministro de Hacienda con un paquete
de ideas para hacer un recaudo que, según lo han enunciado, lo requiere el país, por ejemplo, para hacer la eliminación de subsidios de la gasolina, ¿no?, que estaba pues asumiendo cerca de unos billones de pesos, 35.000 billones de pesos, y que eso sigue afectando el presupuesto de carácter nacional. Una reforma tributaria, Luis Carlos, ¿es necesaria para un país cada 4 años en el caso colombiano? A ver, hay que tener en cuenta lo siguiente: las condiciones tanto de crecimiento económico como de desarrollo económico, que ya contempla la parte social, ¿sí?, la parte de bienestar, etc. Todos esos elementos son cambiantes. Entonces, por ejemplo, durante el gobierno del presidente saliente hubo algo que fue totalmente inesperado, que fue la pandemia. Entonces, eso no estaba contemplado dentro del Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, primero había que tomar acciones, ¿sí? Segundo, había que conseguir recursos, ¿sí? Y tercero, había que aplicarlos. Entonces, los recursos para situaciones como esa se pueden conseguir de 2 vías. Uno, a través de reformas tributarias, ¿sí?, que se supone que generalmente tiende a subir impuestos. Por ejemplo, el caso del IVA, que antes era un porcentaje muy pequeño, ahorita está en el 19%, si no estoy mal, ¿sí? Y la base sobre la cual se aplicaban, y eso lo paga todo el mundo, la base sobre la cual se aplica el IVA en un momento determinado se amplió. Había antes una gran cantidad de productos que no estaban obligados a pagar IVA, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Entonces, diferentes tipos de tributos, de impuestos, que generalmente lo que hacen es ampliar el margen que el contribuyente debe pasarle al Estado. Sí, la otra posible fuente son los créditos, ¿sí?, créditos que pueden ser de carácter internacional o a través de la emisión de bonos de deuda pública internacional, como es el caso nuestro. Colombia tiene bonos puestos en los mercados de capitales extranjeros, y los bonos de deuda pública nacional, ¿sí?, que se emiten en nuestros mercados de capitales, que son comprados por las personas que están interesadas en invertir en ese tipo de papeles, pero para hacerlos atractivos, el gobierno tiene que competir con tasas de interés con el sector privado, ¿sí?, y eso puede conducir a elevar la inflación. Sí, en esa parte financiera entonces debemos contabilizar no únicamente los intereses que vamos a pagar, sino también el capital, porque el capital hay que irlo devolviendo, igual que un crédito que nosotros sacamos ordinariamente. Ahora, esa reforma, una reforma tributaria, en su consideración, ¿qué aspectos fundamentales debe contener, ¿no? Porque a veces se hacen tan extensos en su articulado que pierde como la esencia misma del sentido de la reforma tributaria. Sí. Unos 2 o 3 aspectos que debe contemplar una reforma tributaria. A ver, en un momento determinado hay diferentes tendencias en ese sentido. En lo personal, ¿sí?, yo consideraría que debería haber un solo porcentaje para el impuesto. Entonces vamos a decir, todos los bienes van a estar grabados con un 10, con un 20, con un 30, con un 40. ¿Sí? Así le quiten a uno, por ejemplo, el 40% de sus ingresos en impuestos, ¿sí?, pero lo importante es tener las garantías, ¿sí?, necesarias para una vida decente, ¿sí? Entonces, que pueda tener yo mi casa, ¿sí?, que puedan mis hijos ir al colegio y bien educados, que pueda en un momento dado tener yo acceso a todos los servicios de salud y no cualquier servicio de salud, ¿sí?, que no tenga que gastarme una fortuna viajando de la provincia a Bogotá para que me hagan un bendito examen, ¿sí?, eso no tiene sentido, ¿sí?, y cositas así por el estilo.
Entonces, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Si se trata de de quitarle la plata a la gente, ¿sí? Yo diría, hombre, tratemos en la medida de lo posible que sea un solo porcentaje. Un 10, un 15, un 20 o un 40, lo que sea. Bueno, sí, ahora, eso es lo ideal, digamos, en concepciones y en enfoques sociales que se debería buscar la igualdad, ¿no? Sí, pero correcto. resulta que hoy se ha presentado otro paradigma, que es el de la equidad. ¿La equidad qué significa? Que los que más tienen recursos, ¿sí?, se redistribuyan para los de menos, es decir, los estratos 6 y 7 que pagan más impuestos, es una interpretación lo que se le ha hecho a eso. Para los Sí, estratos pero 1 y 2. Equidad significa un equilibrio, una armonía. Sí, no se trata de que su merced tiene esto, me gusta y entonces yo no lo tengo, entonces démelo. De pronto, Luis Carlos, para conversarlo acá, más bien ese equilibrio se daría en la igualdad. Pero las políticas de equidad, políticas de equidad establecen una diferencia. Bueno, y en este sentido, Luis Carlos, la actual reforma tributaria que plantea el gobierno de Petro, del Pacto Histórico, dice que le va a recaudar a los que más tengan, que le aporten al país, ¿no es cierto? De hecho, por más de 10 millones de pesos de ingresos que tengan, deben que ser 1% de la población. Sí, pero eso va de acuerdo con lo que tú decías, se distribuya, entre más tengamos, mejor vamos a vivir. Yo no estoy de acuerdo con eso. Sí, que se distribuya entre los que no tienen, si aspiran que sea para eso, ¿no? Los 25 billones que aspiran a recaudar, ¿no?, que tiene ese enfoque, y se dice que no va a afectar a la clase media ni a la clase, desde luego, pobre, que no tiene que aportarle. Ese es como el sentido nuevo de esta reforma tributaria. Pero hay otro elemento que quisiera preguntarle. Solamente a partir de las reformas de los tributos es que se puede recaudar para el sostenimiento de un país. O, por ejemplo, mire, Luis Carlos, resulta que hace unos años atrás algunos estados tenían propiedades sobre sus empresas de carácter estatal. Por ejemplo, Ecopetrol acá es ya como semi-estatal porque permitió que el sector privado comprara unas acciones. Bueno, pero recauda 95.000 millones de pesos al año una sola empresa. ¿Qué tal si los gobiernos promovieran un poco más las empresas sociales del Estado, ¿no? En la minería, por ejemplo, en otras actividades del agro, ¿no? Que se pusieran a funcionar e integrar más empleo. Eso sería también como una estrategia para no quedarse solamente en lo tributario, que genera un poco de rechazo en la población. Sí. A ver, existen otras formas de que el gobierno recoja fondos de una economía que no sean necesariamente a través de tributos, por ejemplo, la emisión de bonos de deuda pública interna. Pero ¿cuál es el punto? Sí, que esos bonos tienen que ser competitivos frente a los diferentes papeles de inversión que tiene el sector privado. Entonces, eso puede hacer que la tasa de interés se suba y no es conveniente manejar una tasa alta como la que pretenden ahorita, manejar una tasa de interés alta, porque eso deprime la economía. Ahora, después vamos a hablar sobre el cuento de deprimir la economía. Tú me hablaste de una teoría, sí, que tampoco es buena. Antes la idea era crecer a como fuera, ¿sí? Luego era un crecer hacia adentro, política de sustitución de importaciones, ¿sí? Porque no teníamos o no tenemos la tecnología suficiente para ser competitivos a nivel internacional. Luego, crecer hacia afuera, ¿sí? Exportar todo lo posible, pero entonces estamos exportando son básicamente materias primas, ¿sí? Entonces el valor agregado de la transformación de esas materias primas para venderlas en los mercados internacionales, eso se los están ganando los que importan hacia su país, eso lo transforma y nos lo devuelve con el valor agregado que ellos le hicieron, ¿sí? ¿Con qué
Y ahora se debe buscar es un equilibrio entre ambas cosas. Hacia adentro, por ejemplo, el caso de la agricultura. Nosotros aquí teníamos muy buena cebada, muy buen trigo y muy buen maíz. Ahora, muchas de esas cosas están viniendo de otros países. Importante. Correcto, y ya no se consiguen cosas de esas. Una de las primeras cosas que un gobierno debe tener en cuenta es la seguridad alimentaria. Y la seguridad alimentaria se logra es en el campo nuestro y cultivando nosotros en nuestro campo nuestros productos y no traerlos de otro país. Así resultan más caros. Sí, ahora no se entiende por qué algunos gobiernos han utilizado esas estrategias, hasta con los TLC. Para nuestra audiencia, para los escuchas de este programa, pues hemos entregado con los aportes de Luis Carlos, pues una serie de elementos que globalizan lo que es la estrategia que utilizan los gobiernos del recaudo en reformas tributarias para fortalecer su fisco y que se espera pues esos recaudos se reinviertan, no haya pues corrupción, que se vayan por otros desechos y no lleguen pues a beneficiar a lo que siempre la gente reclama. Somos contribuyentes, pero no se revierten en educación, en salud, en empleo, en vivienda. Entonces, eso para esta segunda parte del programa Diálogo La Cumbre Televisión. Vamos a hacer un nuevo alto y ya continuamos. Diálogos La Cumbre TV, un programa multitemas generador de identidad territorial. Véalo por nuestro canal Moni TV martes a las 8 a.m. y 5 p.m. con repetición los domingos a las 8 a.m. y a las 5 p.m. Asociación La Cumbre, actuando con cultura y solidaridad. Y como lo habíamos anunciado al comienzo de este programa, pues se han escuchado y se han conocido históricamente las políticas económicas de crecimiento, es decir, que las propuestas de los ministros de Hacienda en los respectivos países, sus fórmulas es presentarle a los congresos y al pueblo en general unas políticas para el desarrollo, el progreso, el crecimiento de los pueblos. Pero lo que no teníamos muy claro era que en este caso la ministra de Minas, Irene Vélez, del actual gobierno, en uno de sus encuentros con grupos de extractores de minas, habló de que no solamente se podía acudir al crecimiento, sino a las teorías del decrecimiento. Todo el mundo, como se dice, quedó con los ojos cuadrados. Solo que posteriormente Gustavo Petro, que es economista, le dijo y la apoyó, dijo, no, pero ¿por qué se sorprenden? Si en los cursos de economía en los primeros semestres, ahí se conoce la teoría del decrecimiento. Lo que pasa es que no se ha generalizado como un paradigma en el caso de nuestra sociedad. Para Luis Carlos Peña Farieta, ¿qué significa entonces una teoría del decrecimiento? Bueno, primero definamos qué es crecimiento. En términos generales es el aumento de la producción, no únicamente en valores, sino principalmente en cantidades, ¿sí? Porque si es en valores, por ejemplo, yo puedo producir una camisa hoy en 100 pesos y mañana la produzco en 120, sigue siendo una sola camisa, ahí no hay crecimiento. Pero si yo produzco 2 camisas, pero entonces ya se modifica el precio de 100 a 120, mi producción real sigue siendo de 2 camisas valoradas a un precio de un tiempo de referencia a 100. ¿Sí? Eso es crecimiento. ¿Sí? Ahora, eso es diferente a lo que generan las ganancias. O sea, el crecer no es lo mismo que obtener ganancia. ¿Sí? No necesariamente es lo mismo. Entonces, ¿qué debemos hacer? Normalmente, para efectos de lograr un crecimiento se necesita una inversión. Y para hacer inversión se necesitan recursos. Y en términos generales se necesita ahorro. ¿Sí? Y si en un momento dado no tenemos ahorro, entonces hay que recurrir al crédito. Pero para eso también hay que tener una capacidad de pago.
¿sí? Entonces, la idea no es dejar de crecer, porque necesitamos diversificar nuestra producción, necesitamos volver a darle fortaleza a nuestro sector agropecuario, a nuestro sector minero, a nuestro sector industrial. Sí, entonces, ¿cómo vamos nosotros a reactivar esos sectores de la economía? Sí, que por diferentes razones se vieron paralizados o definitivamente desaparecieron. Sí, ¿cómo vamos a hacerlo si lo que se pretende es crecer menos? O sea, para mí no tiene mucho sentido en países como el nuestro. Ojo, porque es que las teorías que normalmente salen y se ponen en boga, etcétera, etcétera, provienen de otros ámbitos, de otros contextos, de otros países, con unas situaciones totalmente diferentes a la nuestra. Por eso es que traer teorías de desarrollo económico y de crecimiento económico de países desarrollados al nuestro generalmente terminan en fracaso. ¿Por qué? Porque no tenemos el mismo contexto, ahora, ni las mismas condiciones. Muy bien, pero entiendo, ¿sí?, dentro de los estudios que se van haciendo a partir del lanzamiento de esa teoría, que también hay entidades, empresas transnacionales que han venido generando un crecimiento desaforado. Es decir, que el enriquecimiento es interno, para sus propias empresas, pero no comparten, digamos, sus altas tasas de ganancia con la misma sociedad. Entonces, Luis Carlos, los teóricos que comenzaron a cuestionar esas tesis, como Georges Rigan y Serge Latouche, el francés, ¿no?, dijeron, bueno, sí, los pueblos tienen que seguir creciendo, y principalmente lo que usted señala, que los países desarrollados, que llaman los países del norte, pues muy bien, su crecimiento y el consumo, el consumismo. Y los países por acá del sur, los no muy desarrollados, pues son afectados con esas políticas desbordadas que llegan por el intermedio de la televisión, de sus propagandas, y la gente, sin darse cuenta, cae en ese consumismo, así queden sus bolsillos totalmente vacíos. Y mire lo que se encuentra entonces en las teorías del francés Serge Latouche. Él habla de las 8 R's, porque es uno de los críticos de la política del crecimiento indistinto. Y dice que se deben utilizar entonces las 8 R's: reevaluar, reconceptualizar, reestructurar, relocalizar, redistribuir, reducir, reutilizar y reciclar. Esas 8 palabras, las 8 R's que utiliza Serge Latouche, ¿cómo usted las interpreta, Luis Carlos? Yo pienso que cada una de esas acciones propuestas a través de esas R's deben considerarse muy seriamente según el contexto, porque eso no necesariamente es aplicable a todos los contextos, a todos los momentos, a todas las personas, a todos los lugares. Sí, en esto uno debemos tener en cuenta tiempo, modo, lugar y personas. ¿Sí? Habrá momentos en los cuales habrá que hacer reingeniería. Habrá un momento en el cual habrá que tirarlo todo y volver a empezar de cero. ¿Sí? Habrá momentos en que hay que reconceptualizar, pero ojo, porque en un momento dado de pronto la esencia se pierde. ¿Qué es lo que ha ocurrido con nuestro idioma? Precisamente a través de la, entre comillas, modernización de la comunicación, ¿sí?, el sentido esencial de las palabras se ha perdido. ¿Sí? Entonces la reconceptualización, a mi juicio, tiene ese peligro. No debemos dar ocasión a que nos malinterpreten o nos interpreten inadecuadamente. Eso es uno de los peligros de la modernización. Ahora, yo creo que en estas teorías y en los nuevos paradigmas
en lo que estamos conversando, crecimiento o decrecimiento. Yo lo recuerdo a nivel de la pedagogía, hay cuando se acumula tanto saber, ¿sí? Dice, hay que desaprender. Debemos desaprender para aprender, es decir, dejar un espacio para que lleguen nuevos conocimientos. Y acá el crecimiento, con la teoría del decrecimiento como nuevo paradigma para seguirlo estudiando, investigando en las facultades de economía, en las escuelas, en las academias, pues que no se caiga entonces en los extremos, ¿no? El crecimiento desaforado, no, ahora no vamos a crecer en absolutamente nada, no. Se dice que hay que vivir mejor con menos, ¿no? Y que haya una relación, esta política de crecimiento, y una relación entre los humanos y la naturaleza, ¿no? Porque el crecimiento y los recursos no son infinitos, en algún momento se van a acabar, hay que controlarlo, hacer un autocontrol también entre los pobladores, entre los gobiernos y los países. Entonces, Luis Carlos, pues dejamos esas tesis acá, porque son unas teorías para el caso de Colombia un tanto como nuevas, y vamos a pasar un video con una entrevista que le hace una universidad española a Sergio, estamos aquí hablando de Latouche, Sergio Latouche, para que ahí directamente, que es uno de los economistas, ideólogos de esta tesis, pues nosotros la miremos, la sigamos estudiando. Y a todos ustedes los invitamos para que nos acompañen en un próximo programa de Diálogo La Cumbre Televisión, con el agradecimiento a Luis Carlos Peña Farieta por su disposición de tiempo y haber hecho grandes aportes en este programa para la audiencia de Diálogo La Cumbre Televisión, Luis Carlos. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a tu programa y, como siempre, estoy a tus órdenes. Bueno, y a ustedes nos vemos en un próximo programa. Précisément, nous avons éprouvé en 2001-2002 la nécessité, pour combattre le développement durable, qui était un slogan mystificateur puisque le développement durable, d'une part, met à la fois met d'accord tous les acteurs du jeu économique. Donc, on a l'habitude de dire qu'une clé qui ouvre toutes les portes n'est pas une bonne clé. Et donc le développement n'est pas durable. Et par conséquent, face à cette finalement pensée unique, parce que le développement durable, ça signifie finalement qu'il n'y a pas d'autre alternative. On est toujours dans l'idéologie de la pensée unique, FINA, there is no alternative. Et donc, il était nécessaire de proposer une alternative. C'est pourquoi on a lancé ce slogan de décroissance, qui est un slogan provocateur, pour signifier la nécessité de sortir de cette langue de bois productiviste, développementiste, c'est-à-dire qu'il faut sortir de la croissance, du développement, sortir du paradigme de la croissance et du développement, sortir de la société de croissance, inventer une alternative sociétale, c'est-à-dire un projet vraiment qui fait contraste avec la société productiviste, qui est un autre nom de la société de consommation, de la société consumériste, mais de la société capitaliste, pour l'appeler par son nom, parce que société fondée à la fois sur l'accumulation illimitée du capital, c'est-à-dire la croissance, et sur la consommation illimitée.
et donc sur la destruction de la planète, destruction des ressources naturelles, création illimitée de besoins artificiels et finalement accumulation illimitée de déchets, donc de pollution de la terre, de l'air et de l'eau. Je dirais que on se rend bien compte, tout le monde se rend bien compte qu'on va droit dans le mur, et qu'il faut sortir d'une société donc, qui a perdu le sens des limites, retrouver le sens des limites. Par conséquent, c'est nécessairement une société qui retrouve la frugalité, mais qui n'exclut pas pour autant l'abondance. Donc il s'agit d'inventer une société, pour le dire comme mon collègue anglais Tim Jackson, une société de prospérité sans croissance, ou comme je le dis moi, d'abondance frugale. Eh bien, bon, je pense que tous ces axes sont complémentaires parce qu'il est clair que la décroissance a une dimension éthique, donc de comportement individuel, bien sûr, mais elle a une dimension politique de changement de société, et donc c'est un projet global. C'est assez, toujours pareil, demander la solution d'un problème en s'adressant à ce qui a créé le problème, c'est évidemment assez paradoxal, parce que c'est l'un des aspects de la société productiviste, effectivement, c'est l'utilisation massive de technologies, toujours plus sophistiquées, qui sont toujours plus basées sur l'utilisation d'énergie et d'énergie non renouvelable. Donc mettre son espoir dans des technologies pour résoudre les problèmes créés par la technologie, ça ne veut pas dire que nous sommes technophobes. Il y aura nécessité d'utiliser des technologies, y compris sophistiquées, mais des technologies qu'il faut inventer dans l'optique du projet, parce que toutes les techniques actuelles, toute la science, la technoscience actuelle est pilotée par la logique de la croissance, c'est-à-dire par la logique en fait de l'accumulation du capital, de la recherche du profit. En fait, toute la recherche technoscientifique est financée par les firmes transnationales, dans l'objectif de faire des profits. Alors, évidemment, certains savants peuvent trouver des choses géniales, mais c'est toujours récupéré et utilisé dans le sens du système. Il faut changer la cabine de pilotage. Et c'est ça, au fond, le projet de la décroissance. En fait, on le voit bien, que ce soit en Espagne, en France, en Italie, partout dans les pays industrialisés, que la croissance, telle qu'on l'a rêvée, telle qu'on l'a connue pendant ce qu'on appelle en France les 30 glorieuses, c'est fini. Et ça ne reprendra plus pour des tas de raisons, parce qu'on a épuisé les sources de la croissance, c'est-à-dire le pétrole bon marché essentiellement, mais aussi les autres matières premières. Et qu'à l'heure actuelle, on est dans des sociétés avec une croissance artificielle, fictive, spéculative souvent, et qui ne crée pas d'emplois. Donc pour avoir des emplois, il faudrait retrouver des taux de croissance de 4-5%, et ça ne reviendra jamais. Par conséquent, il faut, pour éliminer le chômage, qui est une catastrophe, il faut déconnecter complètement l'activité économique de la création, et que ça ne soit pas la croissance qui crée des emplois. Et pour ça, évidemment, il faut réindustrialiser nos sociétés, les reconvertir dans une forme plus écologique, plus durable, plus soutenable, et éventuellement réduire les temps de travail, parce qu'on a acquis des gains de productivité fantastiques, mais au lieu de profiter de ces gains de productivité pour réduire le temps de travail, au contraire, on en a profité pour produire encore plus, donc détruire encore plus vite la planète.